Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Caminar con Propósito en un nuevo año que comienza, un año especial. También sigue siendo un año que nos va a seguir marcando un poco el camino. Y la propuesta que les estuve haciendo ya desde la semana pasada, que fue, bueno, planifiquemos el nuevo año, cada día planificar el nuevo año, cada día con cada nueva idea que se te ocurre, con cada nueva propuesta. ¿Para qué esperar a diciembre para hacer balance? ¿Para qué hacer balance de cosas que quizá te planteaste? Muchas veces voy a comenzar a hacer actividad física, voy a comenzar a estudiar un idioma, voy a empezar a hacer trabajo comunitario, entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Llega el final del año, en ocasiones algunas personas hacen balance al final del año. Yo ya les conté que a mí no me gusta hacer balance, que lo que me gusta es comenzar y zambullirme en aquello que deseo en el momento en que se produce, y trato de ir haciendo revisión en el momento, como si cada mes fuese diciembre. Bueno, hecha esta introducción, también comenzamos a hablar acerca de la curiosidad. E incluso hablamos de algunos autores que cita Sebastián Campanario en su libro La Revolución Senior, que hablan de más curiosidad y menos ego. Entonces la propuesta para esta semana es conocer cómo pensaba Leonardo da Vinci y cómo pensar como Leonardo da Vinci. Hay un libro de Michael Gerd, que lo podés encontrar y después te lo voy a dejar en las notas, que lo podés encontrar en la web, ya sea en papel, en electrónico. A mí me encantan los libros electrónicos, me permite llevar un montón de libros conmigo a todas partes. Entonces, Leonardo da Vinci en mí ejerce una fascinación, porque una sola persona haciendo cosas tan diversas como pintar, inventar, conocer el cuerpo humano. ¿Cómo es que una sola persona ha podido realizar tanta cantidad de cosas, tantas investigaciones? Y un dato que les quiero compartir es que hay ahora muchos museos en el mundo, en distintos lugares, con muestras sobre Leonardo. Incluso ha llegado aquí a Buenos Aires en algún momento una muestra sobre los planos de Leonardo, las máquinas que inventó. Quizá Leonardo da Vinci, el primer contacto que a veces solemos tener con él, o al menos a mí me ha pasado, era la Mona Lisa. Qué fantástico, o sea, hay toda una historia detrás de quién era esa mujer, qué significaba para él. La vida de Leonardo ha sido riquísima, y incluso dicen que sabía cocinar muy bien. Incluso he escuchado que también organizaba bodas. Y por ejemplo, en Milano en Italia, hay un museo que es muy poco conocido, que es el Museo de la Ciencia y la Tecnología, donde incluso hay actividades interactivas para los niños. Es un museo espectacular que está cerca de Sant'Ambrogio, o sea, muy muy ubicado en la zona histórica. Incluso el edificio donde está el Museo de la Ciencia y Tecnología también es un museo histórico que ha sufrido algún daño en la guerra. Es un museo que vale la pena conocer. Si alguna vez tienen la oportunidad, las personas que viven en Europa, cuando se pueda volver a viajar, de conocerlo, es un museo espectacular. Y entonces este libro, En cómo pensar como Leonardo, como siempre saben tengo mis notas,
Me encanta escribir mientras voy pensando, mientras voy ideando, en las conversaciones de coaching incluso mis clientes saben que escribo, que hago dibujos, me encanta hacer eso. El libro refleja el sistema que Leonardo utilizaba para realizar tantas de esas cosas que realizó en su vida. Y nos enuncia 7 principios básicos que Leonardo utilizaba. 1, la curiosidad. Vieron que la semana pasada, incluso ayer, hablé acerca de la curiosidad. Y ayer un poco lo que hice fue hablar de la curiosidad versus el chismorreo. En ocasiones, y a partir de una encuesta que hice, en ocasiones pensamos que ser curioso y ser chismoso es lo mismo. Estuve buscando un poco de información en la web y efectivamente hay personas que confunden curiosidad con chismorreo y no es lo mismo, no son lo mismo curiosidad y chismorreo. Entonces, ¿qué es la curiosidad? La curiosidad es la búsqueda del aprendizaje continuo. El tema está en encauzar esa curiosidad y encauzarla de manera adecuada, de manera práctica, de manera precisa hacia algo que nos haga crecer, que nos haga aprender, que nos haga ir un paso más allá. ¿Y cuál es la forma? Una de las formas es haciéndose grandes preguntas, que es un poco lo que hacemos en el coaching. En el coaching trabajamos con preguntas. Las preguntas básicas son el qué, el para qué, el qué querés descubrir. Y hay muchísimas preguntas más que van surgiendo en una conversación. Estas preguntas también te las podés hacer vos. Cuando nos hacemos preguntas, podemos enfocar el tema desde diferentes ángulos. Los niños, cuando somos niños, nos hacemos muchas preguntas. Si tenés hijos, sobrinos, nietos, fíjate que preguntan ¿por qué? Acá existía el libro Gordo de Petete, que era el que un poco respondía a las grandes preguntas de los niños. No siempre vamos a tener las respuestas. No es necesario que me haga una pregunta e inmediatamente tenga una respuesta. Me hago la pregunta y la respuesta puede venir después. Ya la cosa me quedó dando vueltas en la cabeza. Entonces, ¿cómo despierto mi curiosidad? Puedo tener un libro de notas, un libro donde vaya anotando todas aquellas cosas que se me ocurren, todos los pensamientos. Parece ser que Leonardo ha tenido muchísimas notas registradas en muchísimas páginas. Incluso Bill Gates ha comprado por muchísimos millones de dólares 15 páginas que se subastaron de las notas de Leonardo. Él anotaba todo, ideas, pensamientos, todo lo que se le iba ocurriendo. La otra forma de despertar la curiosidad es escribir preguntas, todo a mano. Parece ser que hay una relación muy interesante entre nuestro cerebro, nuestra mano, cuando escribimos. O sea, genial escribir en un teléfono, genial escribir en medios electrónicos. Ahora, parece ser que hay una relación muy interesante en la escritura tradicional. Entonces, lo que en este libro se nos propone es formulate 100 preguntas de todo lo que se te ocurra. Y entonces después que te formulaste esas 100 preguntas, agrupalas por temática. Busca temáticas parecidas. Y en esas temáticas que las agrupaste por temáticas parecidas, después agrupa 10 que tengan que ver con lo profesional, 10 que tengan que ver con lo personal. Entonces los vas agrupando por temáticas. ¿Ya vas a tener las respuestas? No, pero ya vas a tener un montón de ideas, un montón de temas y seguramente ya se te habrá despertado de la curiosidad por varias cosas. La otra propuesta que nos hace para fomentar nuestra curiosidad es trabajar temáticamente. Es decir, el lunes no es que lo único que te dedicas es a trabajar por temáticas ese día, pero el lunes, por ejemplo, lo dedicas a el desarrollo personal. Entonces, en tu libro de notas vas escribiendo todo lo que te surge relacionado con el desarrollo personal. Por ejemplo,
quiero aprender un idioma. ¿Y qué idioma me gustaría aprender? Y me gustaría aprender, suponte que ya sepas hablar inglés, me gustaría aprender italiano. ¿Y cómo me gustaría aprender? ¿Y a dónde lo puedo aprender? ¿Y qué es lo que puedo empezar a leer que esté relacionado con el italiano? ¿Con quién puedo hablar para saber dónde estudiar italiano? Un ejemplo. Reservar tiempo contemplativo, es decir, ese tiempo donde salís a caminar, y de paso haces un poco de ejercicio, salís a caminar, y tiempo para pensar. ¿Tiempo para pensar en qué? En cosas, en lo que se te ocurra. Ay, ese árbol, ¿quién lo habrá traído? Por ejemplo, acá en la Argentina, donde salimos en nuestros bosques, en el bosque en Buenos Aires. Salimos y vemos un montón de árboles que no son autóctonos. ¿Quién los habrá traído? Investigo un poco los parques. Y en general, en los distintos parques de los lugares donde vivís, eso también sucede. Esto es lo que se me ocurre. También podés ver una escultura. ¿Quién la habrá hecho? ¿Qué querrá representar? ¿Por qué estará en este parque? ¿Por qué este parque se llamará de esta manera? Reservar 10 minutos para escribir acerca de algo que se te ocurra. Lo que se te ocurra, se te ocurre una idea y empezás a escribir, aunque sea sin ton ni son, frases, ideas. Y buscar soluciones creativas originales acerca de algo. El what if, que a veces lo conocemos por el Excel. What if, ¿qué pasa si? En el qué pasa si surgen grandes ideas. ¿Qué pasa si le doy una tarjeta de puntos a los que vengan al supermercado? Entonces hacen compras y por las compras que hacen suman puntos y entonces después lo pueden canjear por un premio. Esas tarjetas de puntos existen en el supermercado El Gigante en Italia, en el supermercado Jumbo, Disco, en distintos supermercados de Argentina, en distintas farmacias, y seguramente debe existir en España, debe existir en Estados Unidos, el juntar puntos para alguna compra que realices, o las tarjetas de fidelidad en las estaciones de servicio, o si te servís vos solo, es más económico. Entonces, la idea de hoy en este primer punto relacionado con Leonardo da Vinci, de este libro de cómo pensar como Leonardo da Vinci, hoy es la curiosidad, y te dejo para los próximos días las siguientes ideas para que vos puedas comenzar a practicar con la curiosidad. Esto es caminar con propósito. Compartime tus impresiones en Instagram, @caminarconpropósito, o escribime un mensaje a Gmail, caminarconpropósito@gmail.com, y en el link en la bio encontrás recursos descargables. Bienvenido 2021. Vamos a comenzar pensando como Leonardo.